Gloria a Dios. Buscamos en el libro del profeta Isaías, capítulo 28, versículo 1. Isaías 28, 1. Cerremos completamente la portija. Gracias. Dice: ay de la corona de soberbia de los hijos de Efraín, de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. He aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo, como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Señor, te damos gracias, te damos el honor, el reconocimiento a ti, Señor, te bendecimos. Hoy en esta noche nos humillamos y te pedimos que tú nos hables, que tú nos ministres tu palabra, tu luz, tu verdad, Señor. Estás trayendo tu gracia sobre nuestras vidas para recibir esas palabras que son espíritu y son vida, en el nombre de Jesús. Amén. Ay de la altiva corona de los borrachos de Efraín, de la flor marchita de su gloriosa hermosura, que está sobre la cumbre del valle fértil. Ay de los abatidos por el vino. Miren, el Señor cuenta con alguien que es fuerte y poderoso. Este echará todo por tierra con violencia, como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como tormenta de aguas torrenciales, como torrente desbordado. Bien, aquí encontramos estas palabras en Isaías 28, en las que se menciona aquí a Efraín. Básicamente se está refiriendo, si queremos ser exactos en la historia de Israel, a lo que es el reino del norte, cuya capital se estableció como Samaria. Para que entendamos un poquito esta situación, hace falta que nosotros revisemos la historia de Israel brevemente. Lo que le aconteció a Israel fue que después de que se estableció en la tierra que Dios le había entregado por el ministerio de Josué, puntualmente, este fue el ministerio que tuvo que ver con la conquista de la tierra y la repartición de ella. Después de eso pasó un tiempo en el que el sistema en el que estaba siendo gobernado o administrado Israel estaba en manos de los jueces. Por eso hay un libro en la Escritura que se llama Jueces, y usted lo puede leer, estudiar, se va a dar cuenta de las situaciones, virtudes y también a la misma vez deficiencias que tenía ese sistema de gobierno. Pues digamos, cuando uno lo lee puede llegar a conclusiones de que tanto hay lo uno como a lo otro, pero entonces es un tiempo no tan corto en el que Israel es gobernado por los jueces, de los cuales el último de ellos es Samuel, ¿sí? El mismo que lleva el título de profeta Samuel y que, como nosotros sabemos, pues fue parte fundamental de la dirección espiritual y de ese empalme a otro sistema de gobierno que ya incluiría lo que se conoce como la monarquía. Entraron los reyes a la labor de administrar y dirigir la nación de Israel. Entonces, en el tiempo de los jueces, eso fue algo que Dios quiso que fuera así. Funcionaban las cosas de cierta manera, pero Israel siempre con una cierta torpeza manejando la parte espiritual, siempre tenía como tropiezos y situaciones indeseables por cuenta de los errores que cometían de tipo espiritual y de tipo también hasta administrativo, si se quiere. Hacían falta jueces con características especiales, que los hubieron puntualmente, algunos de ellos, y fueron
benefactores del pueblo de Israel por su dirección espiritual. Con los reyes, pues también acontece algo parecido, sino que el sistema es muchísimo más, digamos, impositivo, la autoridad se siente más en esos gobiernos, y entonces, así como hay en la Escritura el libro de Jueces, usted también va a encontrar primero y segundo de Reyes, porque se dedica a relatar cronológicamente la historia de los reyes de Israel y sus situaciones, ¿no? Las cosas que al Espíritu Santo le han parecido bien destacar de esas historias para que nosotros obtengamos provecho de ellas, ¿sí? Cuando hablamos de que el Espíritu Santo le ha parecido bien, para alguno de ustedes podría resultarle un poco, digamos, una declaración un poquito atrevida, pero la encontramos en otra parte de la Escritura, en la que dice, nos ha parecido, sí, parecido, a ver si lo ubico, Hechos 15:28, mire, lo que acabo de decir lo quiero sustentar, porque de pronto alguien de nosotros podría sentirse incómodo cuando yo dije el Espíritu Santo, lo que le pareció bien al Espíritu Santo destacar de la historia de los reyes, ¿sí? Y en general la Escritura como cuerpo de literatura es una Escritura que ha preservado lo importante y ha desechado lo que no resulta conveniente. Y en eso ha intervenido el Espíritu Santo. Por eso nosotros respetamos la autoridad de las Escrituras y vemos en ellas sus virtudes. Si alguien de pronto no tiene esa misma posición, lo primero que se le debe preguntar a esa persona es si las conoce, porque no se puede tener una posición frente a algo que no se conoce. Se ignora totalmente. Mucha gente que en algún momento tiene la oportunidad de escuchar las palabras del Señor extraídas de la Escritura, ignora, tiene unos vacíos enormes de conocimiento. Entonces, a veces asumen posturas irracionales frente a la palabra de Dios, frente a las Escrituras. ¿Qué sabemos de las Escrituras, por lo menos hasta este punto? Sabemos que son el libro más traducido del mundo, el más vendido, y ha estado posicionado a lo largo de generaciones como un libro respetable. Cuando alguien alega contra la Biblia, y lo hace sobre todo desde su ignorancia, es casi como un perro ladrándole a la luna, dijo alguien, ¿no? O sea, es como que la luna va a estar allí y su luz resplandeciendo tenuemente a quien quiera apreciarla, pero el perrillo, digamos, en su torpeza, considera que algo va a lograr con alegar frente a la palabra, algo así. Sí, entonces la Escritura como cuerpo es, en esencia, algo que al Espíritu Santo le pareció conveniente resaltar. Jueces nos muestra eso, primero y segundo de Reyes también. A veces hay historias en Jueces y en Reyes que son muy concretas y uno quisiera más detalles, pero el Espíritu Santo está detrás de eso, como estuvo detrás de algunas decisiones de la iglesia primitiva cuando se estaban estableciendo dogmas y formas de funcionamiento. Eso lo encontramos en Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que lo pude sustentar? Y a nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los testigos de nuestro Señor, los que estuvieron en el ministerio y a quienes se les responsabilizó de testificar frente a esa primera generación de creyentes, que sería tan solo la primera. Mire que ya usted hoy está frente a una palabra que ha sido predicada por miles de años. Generaciones han ido y venido, modas han ido y venido, la tecnología ha venido y incluso también inventos han entrado y han salido,
¿sí? Y etapas sociales de la civilización han ido y venido, pero la palabra del Señor se ha predicado ya durante muchos miles de años, pero esa primera generación de creyentes sí necesitó que se precisaran algunas cosas. En eso intervino el Espíritu Santo y los apóstoles, por supuesto, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas necesarias. Bueno, eso simplemente era como traer un verso de Hechos para respaldar lo que yo decía. O sea, hay momentos donde uno tiene que discernir lo que le parece bien al Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestra situación personal, pero eso ya no es tan difícil. No es tan difícil. Usted le haría falta nada más conocer en detalle las Escrituras y podría llegar usted a niveles de claridad casi que totales, por no decir totales. Bien, volvemos al verso que citamos y en lo que yo estaba planteando. La Escritura es eso, un cuerpo literario que le ha parecido bien al Espíritu Santo destacarlo, ¿sí? Es por eso inerrante, es increíble. Yo siempre se los digo, pero quizá tenga que insistirlo más, porque si hay algo que está presente en nosotros es una negligencia frente a la palabra, a leerla y todo. ¿Yo por qué trato de meterles ese interés? Porque si usted conoce, yo gano. Usted me dice, ¿pero qué gana? Gano que usted me entiende a mí, que mis inquietudes frente a usted no son una mala intención, ni son un afán indebido para con usted, porque usted y yo, pues, con el debido respeto, poco tendríamos que ver si no estuviéramos en este contexto, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Bien, dicho eso, en el caso, después, en la historia de Israel, entonces, ¿qué aconteció en la historia de Israel? Después de que los reyes entraron en vigor, dos de esos primeros reyes se ocupan gran parte de esos libros, primeras de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, primero de Crónicas, y es la historia de David y Saúl, ¿sí? Dos primeros reyes. Cuando David queda posicionado como rey, bueno, se ha estudiado bastante sobre eso. A él le nace un hijo, Salomón, y a este otro hijo que se llama Roboam. En esa generación hubo un mal manejo de la dirección por parte de Roboam, y Dios el Señor permitió que el pueblo se dividiera. Entonces quedó dividido entre lo que se conocería más adelante como el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte estaban 10 tribus y en el reino del sur 2, ¿sí? Puntualmente, más exactamente una, ¿sí? Que es Judá, la tribu de Judá, y en su centro, digamos, o su capital, Jerusalén, ¿sí? Y el resto eran una nación que ya desde ese punto se había apartado, ¿sí? Se había apartado de el sentir espiritual que les traía bendición a ese pueblo escogido por Dios, que es Israel. Entonces, cuando habla contra Efraín, aquí en Isaías 28 está hablando contra el reino del norte y su capital Samaria. Ya en ese punto era un pueblo más que apóstata, era un pueblo que ya había, asumido una posición espiritual de enemistad con el Señor. Ya lo había asumido, ¿sí? Era un pueblo soberbio que había, desmantelado lo que Dios quería que Israel fuera. Ya no se preocupaban por las fiestas, habían establecido lugares diferentes. Sus reyes, ciegos espirituales en su mayoría, guiaron al pueblo a la idolatría, guiaron al pueblo a la rebeldía contra el Señor. Y entonces ya cuando vemos aquí, vemos una sentencia de Dios, porque el título precisamente de la Reina Valera dice condenación de Efraín. Obviamente Dios no va a condenar algo con lo que esté bien o esté de acuerdo o esté satisfecho. Él siempre que habla de condenación sobre un pueblo es sin duda porque ese pueblo ha, hecho unos méritos en ese sentido. O sea, ha sido rebelde, ha sido necio, ha sido ciego espiritual,
idólatra, lo típico, ¿no? Incrédulo, todas esas cosas y más que hemos hablado abundantemente en estos espacios. Ahora, dice, mire lo que dice de Efraín, ¿no? Y resulta importante detenernos en él. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Entonces usted ya sabe de quién está hablando. No habla de Jerusalén, no habla de Judá. Más adelante les dedica una porción a ellas, también una sentencia. Pero aquí le habla a ellos. Y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Uno no entiende mucho cuando lee eso así. Entonces para eso nos ocupamos de una versión que es un poquito más amable, se deja comprender mejor, que es la palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos nos facilita muchísimo, por lo menos en este verso, quizá no en todos, pero en este verso sí. ¿Qué mal le irá? Si la tenemos ahí, de pronto, la palabra de Dios para todos, si no les va a tocar seguirme aquí con atención. ¿Qué mal le irá a la corona orgullosa de los borrachos de Efraín? ¿Y qué había pasado en Israel? Bueno, entre las muchas cosas era que era una nación que había dejado de observar el temor de Dios, dejado de observar la ley de su Dios y vivía, digamos, en lo que se conoce como disolución, ¿sí? Y de una forma en la que se prioriza, atención a esto es importante, ¿sí? Se prioriza el placer y se prioriza la disolución, que son dos cosas que vamos a puntualizar. El Señor no tiene problema con el placer. De hecho, si nosotros consideramos el por qué sentimos placer, es Dios quien lo dio. Por ejemplo, en la parte sexual hay placer, ¿sí? Pero una cosa es eso y otra cosa es priorizar el placer por sobre otros criterios y por sobre otras situaciones. Ahora, las generaciones de hoy en día, por ejemplo, al igual que en Israel, uno de los pecados más comunes es que por el placer se entregan, digamos, sin ninguna restricción a la promiscuidad sexual. Por eso es, usted que no se enteren sus amigos del cole que usted es virgen, por ejemplo, si lo es. ¿Estamos de acuerdo? Usted va a pasar por ser un atrasado, ¿sí? Si usted no ha probado digamos, o ha degustado la fornicación, que no es otra cosa que la práctica sexual en desorden, usted queda mal, ¿sí? O sea, una persona que a una edad corta ya debe haber probado muchas cosas y eso no está bien, ¿sí? Es un vaso contaminado que ha probado el placer en el desorden, ¿sí? Y es una persona que obviamente está así porque ha priorizado el placer, porque nunca ha tenido en cuenta al Señor, porque nunca ha oído su voz para temerle, ni ha observado sus mandamientos, ni ha observado sus observaciones, ni sus advertencias, ¿sí? Pero no se quedan allí, porque obviamente ese asunto, una vez usted asume una filosofía de vida en la que se prioriza el placer y no al Señor y el orden que Él establece, todo se vale y su cuerpo nunca le va a dejar de pedir. Comenzó a los 15, 14 años probando la sexualidad en desorden y por lo general sigue con una vida completamente entregada a atender ese deseo, ¿sí? Cuando la gente puede atender ese deseo de la forma más refinada, digámoslo así, de ahí migra a otras cosas. Por eso los ricos de este mundo, algunos, no todos, pero una buena parte, y créanme que yo no es que sea conspiranoico, sino que sé cosas, muchos de ellos pasan de los gustos más normales y de atender los placeres a su antojo a atender aberraciones. De ahí la pedofilia, de ahí la esclavitud sexual de los niños, que es una cosa tremenda. O sea, de eso nadie habla, ¿sí? Es más, las plataformas digitales lo ocultan, ¿sí? Hace nada más, no sé si un año, unos cuantos meses, salió en cines una película que tuvo mucha dificultad para
para su promoción, se llama El sonido de libertad. Si alguien la vio, yo la vi, la recomiendo mucho. Esa película no la quiso recibir Netflix, no la querían firmar actores. No la querían. Los actores que nosotros admiramos, que son obviamente a nivel interpretativo son respetables, muchos de ellos, no sabemos quiénes, pero el director lo manifestó, se negaron, porque mostraba una realidad que probablemente los comprometía. Eso la gente no lo dice. ¿Y cuál es esa realidad? Que cuando tú tienes dinero y cuando tú tienes una vida que prioriza el placer, tú dices, ya es que las mujeres no. Ahora quiero niñas tiernas. Y no solo eso, quiero niños y voy a pagar por eso. ¿Sí? Y tengo el dinero para hacerlo. Consíganme a niñitos, 5, 6, aberrante, grotesco, pero la gente lo hace. ¿Sí? Lo que pasa es que, claro, el mundo es un gran tejido de apariencias, mi hermano. Por eso yo creo en la Escritura, porque la Escritura anticipa y advierte sobre todo eso y le da respuesta. ¿Respetamos la Escritura, iglesia? Es lo único que merece respeto realmente de toda esa maraña de engaños que el sistema nos quiere vender. Pues no lo querían actuar los grandes, tocó llamar a uno que parece ser tiene una cierta relación con el Señor, que es Jim Caviezel, y lo actuó, y actuó de ese personaje, que es una historia real, es completamente real esa historia. Parte de eso ocurre en Nariño, qué curioso, en nuestro departamento, esa historia. Pero sabe una cosa, nadie quería. No habían estudios que lo patrocinaran, su presupuesto era mínimo, pero como el Señor, cuando quiere sacar algo adelante, Él sí no pregunta, tiene sus siervos. Un estudio lo desarrolló, un pequeñito estudio cristiano, y lo desarrolló y lo sacaron adelante. Y cuando salió a taquilla, cacheteó a Indiana Jones. ¿Sí? Porque Indiana Jones tenía presupuesto como de $200 millones, un poco más que eso, y el otro solamente 12 millones de dólares. Una diferencia que, eso nosotros en la mente monetizada en pesos, ¿qué vamos a entender eso? ¿No? Pero en el caso es que fue así. ¿Por qué? ¿Y por qué es eso? Porque la gente, cuando ya no les hacen las cosas, sigue y sigue y sigue. Y si tú vives una vida priorizando el placer, nunca vas a acabar, y sabes, siempre vas a sentir vacíos. ¿Sí? Por eso, por ejemplo, habían unos romanos en tiempos de Cristo, particularmente Herodes. Herodes no era romano, pero algunos de la élite romana, y él también, eran pervertidos con los niños, históricamente comprobado. ¿Sí? Porque cuando ya tú tienes todo, ya el alma del caído con el placer se pervierte más. Por eso el orden de Dios es necesario. Uno tiene que tener cuidado con eso, muchísimo cuidado. ¿Qué le pasó a Efraín? En efecto eso. Pues una de las cosas en las que se ve que la gente prioriza el placer, por ejemplo, es en el vino. ¿Aquí qué dice? Dice de los borrachos de Efraín. Ya cuando la gente tiene un estilo de vida en la que toma y toma y toma, es indebido. ¿Sí? Nosotros los que somos nacidos de nuevo y todo, ¿qué nos dice la Biblia acerca del vino? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. Yo le preguntaba a alguien, ¿qué sientes cuando tomas? No, cuando hay problemas uno se olvida. Cuando uno se vuelve, digamos, de chispa, de ambiente, se vuelve, digamos, agradable, se vuelve, si no es muy hablador, habla, ¿sí? Bueno, en fin, hay gente así. Al vino se reacciona de miles de maneras, ¿cierto? Pero lo cierto es que estaban entregados a esto en Efraín. A esto estaban entregados, como vemos nosotros jóvenes y como vemos nosotros en la sociedad. Y por eso es que nosotros los cristianos vivimos en sobriedad respecto de los placeres. ¿Sí? Por eso es.
porque los placeres son una trampa. Los placeres hay que ponerlos en orden, las pasiones hay que ordenarlas, porque en los placeres hay una trampa que no todos tienen la sagacidad de resistir, ¿sí? Solamente por obediencia al Señor. Mire que el alcohol, junto con, por ejemplo, la marihuana y el cigarrillo, se conocen como drogas gatillo, ¿sí? Estas tres, puntualmente. Yo no soy un experto en el tema, pero algo me he enterado por las reuniones del colegio de mi hijo. La droga gatillo es algo que entra sutilmente y comienza a traer desbalances hasta de tipo metabólico y por supuesto psicológico, porque es psicoactivo, ¿sí? Por supuesto todo esto son a nivel químico del cuerpo. Y mucha gente ha empezado con marihuana o con cigarrillo y con alcohol y luego terminan pero perdidos. Yo a veces veo gente, le pregunté a alguien, porque por donde yo vivo hay muchos borrachitos, mantienen berracos, todo el berraco, ¿sí? Yo digo, y hablábamos con alguien, me decía, para disfrutar esto que tú tienes, me dijo un colega, me dijo, se necesita mentalidad. Una mentalidad de que esto es placentero. Hay mucha gente vive, por ejemplo, así como en las afueras y todo, y vive, pero yo creo que no ha de tener ni una hora desintoxicada para observar lo bello de las montañas, para hacer una comida agradable con su familia, para nada, porque la distorsión del placer ha llegado a tal nivel que mantienen borrachos. Y entonces él me decía, él no es ese colega, sino otra persona me decía, yo le hice el comentario, le dije, pero mucha plata, ¿no? Pues para estar sosteniendo un ritmo así. Me dijo, no, esos ya lo hacen con alcohol del normal, o sea, del de farmacia, pues. Lo bajan así y se mantienen. ¿Cómo comenzó eso? Obviamente, y hay muertos alrededor. En el entorno donde yo vivo se ha enterado uno que ha muerto. ¿Y por qué murió? Por alcohólico, por una cosa y por la otra. Todo comenzó con ese descuido frente al placer, porque obviamente la voz del Creador no estaba dentro de ellos. ¿Estamos de acuerdo? A nosotros el Señor nos ha sacado de eso, ¿lo creemos? Y nos ha dado una forma de vida que solamente por fe se puede llevar en orden, pero que al final deja mejores resultados, deja más satisfacción. La vida como la vivimos, los que sometemos el placer, es mejor. Si usted tiene, por ejemplo, impulsos de placer en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de esto que les comento, todo eso, desordenados, usted sigue pisando ese pedal y ese pedal no toca fondo. Hay que ordenarlo y hay que sanarlo, y si no lo ha sido sanado, es de una de las muchas cosas de las que tiene que arrepentirse, ¿sí? Para lograr la salvación que el Señor nos vino a dar, de ese estilo de vida fútil, vano, ¿sí? Y se los voy a demostrar con la palabra de Dios para todos. No sé si no estuvo, ¿no? Bueno. ¿Qué mal le irá? Porque mientras el borracho se divierte y el otro disfruta la sexualidad, y el otro compra carros, y el otro compra relojes, y el otro hace una cosa o hace la otra, o es adicto a la velocidad y no tiene oídos para la palabra. Usted me dice, pero mucha gente de esas no se le ha predicado. Sí, pero hoy usted sí está aquí y a usted se le está predicando. Hoy se está definiendo su posición frente a Dios. ¿Sí? Hoy. Porque es la palabra de Dios la que le está diciendo atención con eso. Bueno, pero continúo. Mientras eso ocurre, se cierne su condenación sobre su vida, de la misma manera que Dios había preparado un verdugo para Efraín. Continúo. Adorno orgulloso de flores marchitas. ¿Por qué? Porque, bueno, pues que ahorita vuelvo ahí. ¿Ve? Que se alza sobre un valle fértil, se emborrachan con vino. Miren, el Señor les tiene preparado a alguien fuerte y poderoso. Estaba el Señor formando un enemigo contra Asiria, contra Efraín, y no es otro que Asiria. Asiria derribó a Israel por tierra. Trajo el juicio de Dios
el báculo del juicio de Dios fue Asiria contra Israel y contra Efraín y particularmente contra Samaria. Mientras la gente anda en la disolución del mundo, viene a pasos quizá lentos, quizá, quién sabe, pero sin detenerse el verdugo. ¿Sí? ¿Cómo se llama nuestro verdugo? La muerte. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Usted me dice, no, mi conciencia. La conciencia de uno es un tribunal sin policía, sin verdugo. Usted siempre va a salir perdonado en su conciencia. ¿Sí? Yo también. Yo a mi conciencia me la echo al bolsillo. ¿Sí? O sea, es un tribunal sin policía. Pero ¿sabe qué es? Bíblicamente hablando, la muerte es la policía. Si el Señor dice, cójanlo, listo. Usted no predica nada agradable, ¿no, pastor? Pues esa es la cosa, la verdad. Porque usted me dice, ¿por qué? Porque dice, está establecido que el hombre muera una vez y después de eso, el juicio. O sea que a usted su orden de captura como pecador ya está marchando. Lo que pasa es que no sabe cuándo llegue, ¿sí? Fíjese que hace unos mesecitos, no muchos, supimos de un accidente que fue noticia en Pasto, de una persona que cruzando la avenida de los Estudiantes fue arrollada por una moto. Estaba, según la misma familiar, porque la familia es cercana a nosotros, estaba en estado de embriaguez. Uno no sabe cuándo, ¿sí? Y llegó y murió. Pero como muere y tiene que enfrentar el juicio de Dios, ya la cosa es muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? Si muere, yo digo que si no hubiera juicio de Dios, si el alma no siguiera existiendo, morirse borracho puede ser de lo mejor que le pase a uno, ¿cierto? Porque tal vez no se da ni cuenta, ¿sí? O como mucha gente muere por sobredosis, no se dan ni cuenta. Habrá alguna molestia de pronto antes y ¡pah! Caen, ¿sí? Pero después de ese umbral te espera el juez a que le des respuesta por todo, ¿sí? Bueno, siempre digo eso para hacerle sentir la urgencia de su decisión, la urgencia de lo que usted tiene que decidir frente al Señor. Bueno, mire, he aquí, dice, miren que les tengo preparado a alguien fuerte y poderoso como tormenta de granizo, como viento destructor, como una fuerte inundación, con sus propias manos él derribará. Esa es Asiria, que vino más adelante según la profecía y destruyó Israel y destruyó Samaria y la asoló. ¿Cómo dice el versículo 3? Esa corona orgullosa de los borrachos de Efraín. Mire, ustedes están leyendo esa versión, la Nueva Versión Internacional dice, la altiva corona de los borrachos de Efraín será pisoteada. ¿Sí? Y el 4, y ese adorno orgulloso de flores marchitas. Dice acá, esa flor marchita de su gloriosa hermosura. Pregunto yo, ¿hay gloria en una flor marchita? Bueno, por eso es que la palabra de Dios nos ayuda a entenderlo, porque dice, y a ese adorno orgulloso de flores marchitas. Cuando uno vive una vida sin entender la gloria de Dios o en ceguera espiritual, que es de lo que el Señor lo quiere sacar a usted, me ha sacado a mí, y ese es uno de los logros que el Señor quiere, porque Él dice, para que abra sus ojos. O sea, cuando lo envía el apóstol Pablo le dice, para que abra sus ojos es para que usted deje de ser ciego, y yo también. Y una de las cosas de la ceguera espiritual es que el comportamiento del hombre se glorifica ante sus ojos a pesar de que sea vergonzoso. Porque no hay gloria en un borracho, pero los amigos lo aplauden, ¿cierto? No hay gloria en el vicioso, pero sus amigos lo aplauden. Es más, ante sus propios ojos, en cierto punto, él es cool si lo hace. La gloria de los hombres, ¿sí? La gloria del pecador es esto mismo, ese adorno orgulloso de flores marchitas. Es como que si usted quisiera ostentar un collarito de flores, pero ese collar es marchito. Esa es la óptica de Dios.
¿sí? Entonces vemos los jóvenes en grupo, porque los jóvenes creen que no son rebaño, ¿no? No quieren ser de este rebaño, que es muy diferente, pero son rebaño, son pastoreados por la muerte, y cuando están en grupo y todo, es un comportamiento altivo, un comportamiento porque se sienten validados por gente que piensa igual que ellos, se sienten arropados por eso, ¿sí? Cuando uno comienza a abrirle los ojos al Señor, uno dice, qué vergüenza, ese era yo, eso hacía yo, qué vergüenza. Cuando me embriagaba en el vino, cuando me comportaba en disolución, eso era yo, ¿sí? La gloria del pecado es una flor marchita, te hace sentir bien, pero ni siquiera se ve bien. ¿Estamos de acuerdo? Así es la cosa. Ahora, ¿por qué la gente se conforma con eso? Obviamente, porque en esa misma ceguera no conocen la gloria de Dios. La gloria de Dios es por lejos muy diferente. Por ejemplo, la llenura del Espíritu Santo rebasa cualquier efecto de cualquier droga que pueda usted probar. La llenura del Espíritu Santo de Dios, cuando llena tu ser, sana el vacío, calma el dolor, te hace valiente más que el vino, te da coraje, ¿sí? Te da alegría, te da gozo. Pero eso mucha gente no lo conoce, ¿sí? Entonces, aquí dice, y a ese adorno orgulloso de flores marchitas que se alza sobre un valle fértil, porque aquí viene otra cosa. ¿Qué otra cosa? Ya lo podemos ir más llevándolo a la finura de ciertos criterios. Por ejemplo, el hecho de vivir en una ciudad buena o de un valle fértil, como dice aquí, también adormece a la gente. La sensación de bienestar y la sensación de superioridad adormece a la gente frente a su verdadera condición vergonzosa que tiene. ¿Sí? Pues todo lo terrenal, cuando es priorizado en nosotros, si usted está priorizando lo terrenal, usted está puesto un collar de flores marchitas. ¿Sí? Ahora, esto sí que le da trabajo al Señor desprenderlo de nosotros. Yo mismo, en mi proceso espiritual, me he dado cuenta que a veces uno se deja seducir por la gloria de los hombres, por el que le fue bien en el trabajo, por los muchachos que son aceptados, porque ellos son los que más mujeres han tenido, porque son los que más vino han probado, porque sus padres no lo controlan, ¿sí? Porque porque son personas cool. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba, yo era observado como una persona aburrida. Había una muchacha que ella curiosamente nos preguntaba, pero ustedes no hacen esto y no hacen esto otro y no hacen esto otro y no hacen esto otro. Y era una muchacha muy extrovertida, muy carismática y la verdad, hasta físicamente agradable. O sea que yo le dije, a mí, yo tengo que huir de esta tentación, porque donde se ponga a insistir, yo... uno es un ser humano con todo, con las tendencias típicas al error. Entonces, pero bendita sea mi roca, nunca el Señor me protegió. Y yo me dejé proteger porque yo no andaba ahí buscando lo que no se me había perdido, pero para ella causaba interés, porque en la universidad y en el colegio los cool eran los que los viernes salían, tomaban, fumaban, se los veía así. Y ustedes saben que esta no es mi retórica, porque yo tengo años, yo ese no es mi mundo. ¿Estamos de acuerdo? Pero solo Dios sabe por qué me puso esta carga hoy, porque desde las 9 de la mañana me la puso a hablar de esto. O sea, a mí no me interesa eso. Usted no va a creer, pero ¿cómo se nota que extraña? ¿Cuál? Yo no extraño, yo nunca probé, yo estoy feliz como el Señor me ha dado la vida, me gusta cómo la vivo. ¿Sí? Me gusta que yo disfruto de este mundo como en lo permitido por Dios, pero dice la Biblia, a los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutaren, porque el capataz el verdugo viene marchando, viene sobre mí también. Lo que pasa es que estoy contento porque soy salvo, sí, pero viene marchando, respirándome en la nuca.
¿sí? Entonces ellos eran los cool, ellos eran los interesantes, ellos eran... Y yo salía de los viernes y para el ensayo, hermano. ¿Sí? Y los domingos y para el culto. Y toda mi vida giraba en torno a eso. Y hubo una etapa en mi vida, no en la universidad, sino en el colegio, que sí me causó un poco de conflicto. Porque yo decía, voy a pasarme sin probar eso. Claro, me faltaba trayectoria, conocimiento y muy posiblemente metanoia. Por eso es que yo dije hace una prédica que si me hubiera muerto por ahí por los 15 años, tal vez yo me condenaba. Pero ahí fue mi punto de quiebre, 15, 16, 17. Y comenzó la palabra del Señor a martillar mi corazón y producir lo que se conoce como el arrepentimiento. Porque cuando tú te arrepientes, dejas de ver eso como, tú dejas de ver eso como un collar lustroso y lo comienzas a ver, dices, esto es una flor marchita. Esto no hay gloria en esto. Es vomitivo esto que yo practicaba, que a mí me gusta, que mis amigos o mi gente que me rodea practica. ¿Sí? Pero eso solamente va a ocurrir con el paso del tiempo, mi hermano. Y con que usted pues tenga oídos para la palabra. Yo se lo dejo diciendo. ¿Sí? Entonces es confiar. Hasta cuando confiamos en nuestra salud y andamos erguidos, con cuello erguido, como las mujeres de Judá, en la profecía esta de precisamente Isaías, de cuello erguido, ¿sí? Caminando de forma, digamos, histriónica y todo eso. Ahí está hablando el Señor y dice, hay vergüenza, quítenle los tacos, no queda lo mismo. Quítenle, algunas, perdóneme, son un fake andando. Toca quitarles pestañas, toca quitarles 2-3 kilos de base. Sí, y luego ya lo que se va encontrando uno es, sí, así se los digo. ¿Por qué? Porque cuando usted ve a una mujer bonita, sí, claro, uno la ve y dice qué bonita se ve. Sí, pero si yo, por ejemplo, como adulto, como casado, me dejo seducir por la fresca belleza de una joven y todo, sin olvidarme que hay vergüenza en mí y hay vergüenza en mi esposa, sí, y que esa joven también es vergonzosa en su intimidad, aunque no parezca, sí. Lo que pasa es que tiene porte, pero ese porte se pierde, sí. Entonces yo tengo que cuidarme, porque esa es la luz de la palabra en mí, ¿sí? La luz de la palabra. Entonces uno se da cuenta. Pero la juventud, la salud, el tener un carro bonito y todo lo que usted quiera, siempre uno, cuando está con la metanoia, con el arrepentimiento, uno vive eso de forma sobria, a pesar de que uno le puede estar yendo bien, ¿sí? A pesar de que uno le puede estar yendo bien o de que uno no sea el más feo del mundo ni el más, o lo que sea. Si usted dice, no, pues que usted dice eso porque, pero yo estoy en la flor, yo soy bonito, dirá alguno. Sí, yo sí voy a probar porque a mí sí me caen las viejas, a mí sí todo eso, y yo soy joven y aparte mis papás tienen plata y yo disfruto de ese dinero y todo eso. Gózatela todo lo que quieras. Sigue vistiendo con tu collarito de flores marchitas. Toda tu salud, todas tus ganas y tus perspectivas falaces de que la tierra no ha visto cosa semejante a ti. Sí, va a quedar a tus propios ojos en vergüenza. Hace nada más falta que le pongan una bata de esas que lo van a operar a uno para que uno sienta vergüenza, que son abiertas acá. ¿Sí? Pero mucha gente vive en engaños. La verdad del ser humano, la verdad de ese collar está en las cárceles, en los cementerios y en los hospitales. Allí está. ¿Sí? Y se los dice una persona que usted no va a creer que yo vivo en una cloaca, no. Señor, bendita sea mi roca, me ha dado una dignidad enorme para vivir y todo.
Pero eso a mí no me ha deslumbrado nunca, gracias al Señor lo ha hecho, nunca. Yo sé lo que es vivir bien desde una perspectiva bíblica. ¿Sí? Nunca me ha emborrachado eso a mí. Nunca, bendito sea el Señor. Y la única respuesta del por qué es así es porque ha estado esta palabra cada vez en una tasa de transferencia mayor a mí, cada vez más. Bueno, y a ese adorno orgulloso de flores marchitas, por eso uno tiene que ser humilde. Si me veo bien y si me veo delgado y quizá me veo fuerte y todo eso, uno tiene que ser humilde. Tratar a su esposa con consideración, tratar al esposo con consideración. No se trata de andar un mamarracho, no, pero tiene que tratarlo uno con consideración. ¿Por qué? Porque todo eso es un estado, no es definitivo. ¿Estamos de acuerdo? En algún momento necesitamos todo. Eso lo hace estar humilde delante del Señor, sabiendo lo frágiles que somos, lo delicados que somos. Peligramos cuando comemos, peligramos cuando andamos en la calle, peligramos cuando bebemos algo sabroso, peligramos cuando montamos en un avión, peligramos cuando andamos en un carro, en fin, es de un hilo. Nuestra vida y nuestro castillito de cartas es de un hilo, ¿sí? La gloria de los hombres. Por eso usted no se deje deslumbrar por la gloria de los hombres. Y voy a leer unos cuantos versos para cerrar y darle como más profundidad a lo que hemos hablado. Mire lo que dice Santiago 1:9. El apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 9 dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, porque la salvación, un pobre salvo es mejor que un rico condenado. Y con mucha diferencia. ¿Sí? Continúo. Pero el que es rico, que aquí no hay ninguno, pero hay almas de ricos, sí, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia, aún de los ricos y aún de los lugares lujosos y hermosos. Hace un tiempo yo trotaba por algún sector de Cali y en ese sector cuentan la gente que ha vivido allá que era una zona donde estaban las mansiones del cartel de Cali. Muchas de ellas fueron intervenidas, expropiadas, extinción de dominio y todo este cuento. Algunas de ellas quedan congeladas, digamos, en el tiempo, sin nadie quien las atienda. Otras sí, el Estado les ha dado un uso y todo eso. Pero es curioso ver mansiones, ¿no?, en un estado de deterioro que para nada llama la atención. ¿Sí? Todo tiene ese mismo comportamiento en lo terrenal. Diga conmigo, en lo terrenal. En lo celestial es otra cosa. Entonces a mí me llamaba la atención, porque uno dice, esto en algún momento debió ser muy lindo, esto en algún momento debió llamar mucho la atención, debió abrir el apetito de aquellos ambiciosos, hambrientos que querían tener algo así. Algunos se estimularon a meterse en esos caminos de muerte, otros a vivir una vida en persecución de eso. Un error. Bueno. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Qué cosa, oiga? La Biblia, ¿no? La Biblia es la que se está metiendo contigo hoy. Sí. Lo que le pareció bien al Espíritu Santo dejar escrito. Eso es lo que está diciendo. Otro verso. Filipenses 3:18, y con esto cerramos. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Si usted no atiende las palabras del Señor, en el Evangelio el fin suyo es perdición. Solamente que el verdugo todavía no ha llegado. ¿Vale?
el fin de los cuales será perdición. Estoy leyendo la Reina Valera de 1960. Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Ahí está el asunto. El asunto no es vestir bien, ni disfrutar algo lujoso cuando se puede, ni de valorar algo que es de calidad. No, el tema es la mente terrenal, ¿sí? La mente que no tiene en cuenta a Dios, no tiene en cuenta la eternidad, no tiene en cuenta nada de eso. Lo único que le interesa es lo terrenal. Los dejo con eso, vamos a orar.